En Chile hay de todo, mi amor. Mira, los maniquí inclusivos también. Este de aquí está más llenito, más envueltico en carne y con pelito más largo y todo. En Chile te puedes encontrar de todo, mi amor. No te digo, las posibilidades son infinitas. Tengo de 20.000 a 25.000 pesos para comprar un regalo de cumpleaños. Y quiero que sea muy especial. Si alguno de ustedes en algún momento ha tenido que comprar un regalo ya con el dinero justo, me entenderán que no es tarea fácil. Es que es el cumpleaños de mi sobrino, entonces quiero comprarle algo que de verdad le guste. Y para eso ya estoy en el mismísimo Mall Marina de Viña del Mar, que es el mall más grande de Chile después de todos los que hay en la capital. Así que vamos a ver si yo hoy logro mi objetivo. Espero que sí, que sea algo bien bueno. Y por cierto, caballero, hola, que no dormimos juntos. Caballero, esto está enorme, qué lindo está. Nunca había estado en esta parte del mall. De verdad que está impresionante y el olorzazo. Y ya empiezo a ver las marcas. Aquí está la marca Superga. En Cuba, cuando comenzó a usarse esa marca, como que todo el mundo, ay, hay una marca nueva que se llama Superga. Y la gente que tenía money se lo compraba. Y yo como que veía los tenis así como que, ay, Superga. Por supuesto, nunca tuve unos. Aún sigo sin tenerlo, pero bueno, las posibilidades son infinitas, mi amor. Un día con todo, si no, ¿para qué vengo aquí? Pero después, ahora no. Pero ¿sabes qué? Me da curiosidad el saber el precio que tiene. ¿Quién sabe? Y me sirve para mi sobrino, ¿eh? No creo que valga, no sé, 25 lucas, no creo, pero bueno. Hola, buenas. Yo creo que esto es como de mujer. Y por ejemplo, estos que están preciosos, 79.990. No me lo puedo comprar. Chicos, yo creo que estos vendrían siendo de varón, ¿verdad? 42.990. El doble de mi presupuesto, así que no. Para otra ocasión, mi amor. Ay, súper bonito. Dejaron que grabara, como dicen aquí en Chile, ni un problema. Aquí veo ropa, pero es como para niños más chiquitos, Carters. Ahora, mi sobrino tiene 14 años, bueno, va a cumplir 15, pero no sé si la ropa, porque ya la ropa es como que mucho más a su gusto, aunque si te dan el ticket puede cambiarla por algo que le guste, o un juguete, porque a él sí le gustan los juguetes, depende del juguete, le gustan mucho los Legos, así que quiero ver, pero no sé, quiero ver otras opciones primero. Siempre me sorprenden las ópticas por tu vida, los trabajos que pasé en Cuba para tener mis espejuelos, que al final me los mandaron desde Estados Unidos. Y cada vez que veo ópticas, lugares así donde hacen espejuelos, es como que, qué alegría. ¡Ah, mira! De la Nike. Es lo que les digo, una vez más, es mi presupuesto, la situación, porque, ¿qué pasa? A ver, uno, tenemos un dinero ya justo, tenemos muchas opciones. ¿Quién lo diría, que tantas opciones sería un problema? Nada, mentira, es un problema para mi elección, pero no un problema de que sea un problema de verdad. ¿Quién me iba a decir en Cuba que yo iba a estar? ¿Qué le compraré? ¿Qué le compraré? Cosas económicas, cosas más caras, aunque en un mall las cositas son más caras, eso sí. ¿Saben qué? Vamos a ver los precios de la Nike en Chile. Dice tira, pero ya está abierta. Se siente una tienda deportiva, porque es deportiva. Vamos a chismear, por ejemplo, unos zapatos o una mochila o algo de deporte. A él le gusta mucho el deporte, el fútbol le gusta. Quiero chismear los precios, pero es que no le veo los precios. ¿Dónde están los precios? Por ejemplo, de este. ¡Qué cómico! Miren esto. Hay una gotera. Qué cómico. Me acuerdo cuando Lisandra y yo comenzamos a vivir solos, que la casa tenía goteras porque era de zinc el techo. Y cuando llovía teníamos que ponerle 1.000.000 de cubos y cacharras y cosas. Qué cómico. Dentro de la misma tienda, en el medio de la tienda. Estas cositas me encantan. O sea, esto no es de verdad. Ya le pregunté al muchacho, uno de los muchachos que trabaja aquí me dijo que este vale 136.990 pesos. Este de aquí.
niños, caballero, cuando sube el precio casi me falta el aire. Pero bueno, era por puro chisme el entrar a ver los precios. Lo que sí está curioso, no sé, o incómodo, el que no tengan los precios los zapatos, que haya que ir y preguntarlo. Raro, raro, raro. Pero no, ahí no llega nuestro presupuesto. Mira, por tu vida. ¿Cuánto cuesta esta bicicleta, 699.900 pesos. ¡Wow! Está carita, está carita. Que por cierto, no sé si viste el video donde te conté que el principal medio de transporte en Cuba es la bicicleta, Así que, si aquí vale 600 lucas, pues dime tú en Cuba. Y esto de aquí es el patio de comida. Chargrillet. Lo siento, no tan abarrotado como los otros patios de comida. Es como, yo diría, un patio de comida gourmet. Mira esto, hemos dado la vuelta en redondo y mira para acá. Ahí está la tienda Lego. Justo la que yo tenía idea de venir. Dicen que aquí puedes armar hasta tus propios Legos, así que vamos a ver. Y si dejan grabar también, espero que sí. Vamos a ver. Ay, mira, esta es como la cabeza de Iron Man. Caballero, me siento como, no sé, en la casa de Bob Esponja. Qué bonito. Hasta yo quiero comprarme uno. Mira el precio de este Lego, 8.999.000 pesos. Mira qué hermosura, un Samsung, creo que es 79.990 pesos. A ver, Nauris, concéntrate, ya basta, ya basta. Nunca había entrado a esta tienda y estoy como que alucinando, de verdad. Hay demasiadas opciones, tan lindos los Legos que hasta yo me siento así como que el corazón, no sé, de ganas de comprar cosas. Esto me pasó como cuando fui a la Quebradilla y Iquique por primera vez en Alto Hospicio, que vi tantas opciones que cuando yo caminaba por la Quebradilla me sentía así como emocionada. Entonces aquí, no sé, tengo esa sensación, me siento emocionada de ver tantas opciones. Qué loco, Pero bueno, ahora debo centrarme y voy para mi presupuesto. No, esto es demasiado bueno, la Mona Lisa. Caballero, este cuesta $1.000. $1.000. Wow. Aquí estaba de lo que me habían hablado, que tú compras piececitas, es como armar a la imaginación, porque miren qué cantidad de todos los colores. Wow. Y se puede hasta tocar. Estoy que no me puedo creer todo lo que estoy viendo. Miren esto. Ustedes se imaginan armar todo este universo, el niño que arme todo esto. Wow. Una cajota, miren el ancho. Hasta ahora el que me va gustando es este, que se me sale de presupuesto. Tengo 25.000, pero bueno, hasta 32.000 pesos puedo llegar. No sé. Y me puse el espejuelo como el lobo de la Caperucita para verte mejor, porque me iba a dar dolor de cabeza fijar la ubicación, los precios. Hasta ahora va ganando ese, porque es que la verdad que hay opciones, pero como que sí están caros. Mire, ¿qué es esto? Esto es una mini peluca. Porque puedo construir mi propio personaje. Miren esto, cuántos peluquines hay aquí. ¿Pueden creerlo? Mira para allá, sombrerito, pelo largo. Qué cosa más cómica por tu vida. A ver, que la primera opción que vi fue esta, 23.000 pesos y está en presupuesto. Un poquito más, pero no sé. Esta es como la cabeza nada más de Iron Man, entonces me parece un poquito fome. Mira cómo estoy, me parece fome, no aburrido, fome. Chilena, po. Yo creo que estos cubos vendrían siendo como los abuelos de los Legos. Ya encontré el regalo que quiero para el 14 de febrero. Expuesto. ¿Me lo vas a comprar? Qué cosa más hermosa. Rosas de Lego, no te lo puedo creer. Miren qué hermosura. Ay, plantas de Lego. Los Legos más hermosos que he visto en toda mi vida. Estos me gustarían, me encantarían. Mira, una tuna, como Las Tunas, mi provincia de Cuba. No, y ahí, miren, opciones. A darle con el pie. Sí, no le voy a dar con el pie. Esa es una expresión de Cuba. Es como que hay hartas opciones. Como hay opciones a darle con el pie, es que hay hartas opciones. No me malinterpretes. Mira, ay, me encanta. Por allá Mufasa, el del Rey León. Me acabo de ilusionar porque vi este dinosaurio de aquí y veo esto de aquí y digo, no puede ser, será el mismo. Y el precio es de 15.990 pesos. Ustedes saben, la esperanza es lo último que se pierde. Llamo a la muchacha, le pregunto y no. Este amiguito de aquí no es este de 15.000, es
Este de 99.000 y está precioso. Miren cuántas cosas se transforman. Por un momento pensé que encontraba un oasis. Lo que voy a hacer es que he visto muy poco del mall. Entonces, o sea, literal, entré por acá y le di la vuelta por todo esto por acá. Entonces, no sé, vamos a bajar a ver si hay una tienda, no sé, con otra cosa. Uy, qué elegancia la de Francia. Cuánto glamour. Me encantaron esos vestidos. Zara, la tienda de Zara. Nunca he entrado a una tienda de Zara. ¿Dejarán grabar? Una tienda de Zara, caballero. Qué minimalista. No sé, cuando vivía en Cuba, era como que, ay, esto es marca Zara, uy, es caro. Y es verdad, yo nunca tuve nada Zara estando en Cuba. De hecho, tengo algunas cosas marca Zara porque una amiga mía me las donó de ropa de ella que ella no usa y me las regaló y me encanta. Revísame la etiqueta a ver si esta, no, revísame, a ver si es marca Zara. No, y la falda será marca Zara, ve a ver. Forever 21, no, todo económico, mi amor, estas no son Zara las que traigo. Mira, me gusta este, está bonito, pero 37.990 pesos. O sea, son caritas las cosas. Rojo pasión. Yo recuerdo cuando era niña que a mí me emocionaban demasiado, pero demasiado, los cumpleaños. Imagínate que me despertaban en la mañana mis padres con los regalos. Abrían el mosquitero de mi cama, porque yo dormía con un mosquitero por los mosquitos, los apagones. Y entonces yo enloquecía de alegría cuando yo veía los regalos que me tenían. Y mira, tengamos en cuenta que ellos hacían su máximo esfuerzo, porque en ese momento eran regalos bien modestos, porque imagínate, plenos 90, que yo te conté el otro día, que era esa época en la que en Cuba se lavaba con ceniza, incluso personas llegaron a comer trapos. Entonces imagínense en ese periodo tener un niño y tener que hacerle un regalo de cumpleaños. Qué dolor de cabeza para los padres, así que de verdad que admiro mucho a mis padres por sobrepasar, por superar esa etapa. Fíjate que de esa época yo tengo pocas fotos, porque no había dinero para fotógrafos, ¿no? En fin, tengo pocas fotos de mi niñez, algunas. Pero caballero, de verdad que se siente la calidad de las cosas, las telas se sienten como que no son telas así que se van a despeinar, como parecen cosas que van a durar. Bueno, ya te digo, yo tengo cosas que mi amiga me ha dado, que ya ella usó y están súper buenas. ¿Qué telas más buenas? Calzoncillo, yo estoy mirando todo lo de hombre, vieron qué buena esposa soy, porque aquí para Cerrito no. Tú una vez tuviste unos parecidos pero económicos, a 29.000 pesos. Está en candela el precio. No te lo puedo creer, aquí está la marca Crocs. Tú sabes que yo soy fan a Luisito Comunica. ¿Estarán las Crocs de Luisito Comunica aquí? No, espérate, esto tengo que verlo. Pues nada, le pregunté a la muchacha y me dijo que no, que las Crocs de Luisito Comunica ya se acabaron como eran de esperar y que estaban muy, muy bonitas. Yo siempre he visto las Crocs súper económicas, pero esto parece, vaya, 69.990. Oh my God, ¿qué? ¿Te gustan estas? Lisander me la da yo, ¿te gustan estas? Es como clásica, sí, una nave espacial, es verdad. Crocs con tacones, no te lo puedo creer, parece una plataforma. De verdad que las marcas cuando quieren diversificarse y seguir de un número uno en el mercado, hacen todo esto. Incluso me dijo la muchacha, todas estas cositas se le van añadiendo, o sea, tú puedes comprar los adornitos estos y vale como de 4.000 a 7.000 pesos para irle añadiendo esto en los huequitos. No, pero es que hay de todo, hay de todo. Con tacones, con esto yo crezco, yo como de tu tamaño yo creo me pongo. Mira qué lindo, no, es que hay de todo, de verdad que... Y estas parecen de la Nike. Y 74.000 pesos. Y claro que sí, la versión clásica, estos son los clásicos, los que yo veía en Cuba, pero por supuesto Crocs copias, no había visto Crocs originales. Esto es una hermosura, esto yo lo puedo tener, estas me gustan. Gracias, hasta luego. Qué bonitos ellos como me dejaron grabar. Ahora que lo pienso, nunca he tenido unas Crocs.
Mira, es que a cada paso que doy voy viendo cosas, marcas que yo reconozco como, no sé, como buenas o como importantes o como caras desde cuando estaba en Cuba. Porque mira, ahí está la marca Pandora. Y yo recuerdo cuando estaba en Cuba que tener pulsitas marca Pandora era como que súper cara. Las de oro no te cuento. A la pulsita les vas añadiendo accesorios que tienen significado. Entonces, voy a traer a una tienda Pandora de verdad, de las originales. Wow, ay sí, miren qué hermosura, desde 109.000 es exactamente, es la pulsita Pandora y se le van poniendo los accesorios. La tienda se siente súper bonita. Gracias. Qué bonita. Algunos cubanos que tenían familiares en el extranjero, pues les regalaban las pulsitas y no sé, del mismo Estados Unidos le mandaban los accesorios y así, pero mira, te digo, nunca había estado en un mall, ni siquiera cuando he venido aquí al Mall Marina, así que se sienta tan caro, que se sienta tan cuico. Yo creo que de verdad que esta parte del mall es, no sé, de las más caras de Mall Marina. Ustedes me dicen si es así o no, pero incluso hay muchos menos personas que en las otras alas de los malls. Y hemos recorrido nada más 2 pisos, y son 4 en total de Mall Marina Oriente, es como se llama esta parte, Mall Marina Oriente. Una de mis marcas preferidas es Eucerin para el cuidado de la piel. Me encanta y es súper, súper efectiva. Uf, qué delicia, qué delicioso se ve esto. Y caballero, debe ser tipo 3 de la tarde y yo no he almorzado. Y ver todo esto, qué hambre. Pero no, tengo que terminar de comprar el regalo de Sergito y de enseñarles este mall, mi amor. Y por acá está la parte de comida también, pero ven qué elegancia. No lo sienten así súper elegante hasta la parte de comida. Manzana, leche condensada, qué bien. Mira, estos sabores sí que jamás los había visto. Chocolate vegano, o sea, vegano chocolate. Frutilla pimiento, un helado con pimienta, ¿cómo es eso? Mandarina menta. Pistacho lo he escuchado, pero no... O sea, no lo he probado todavía. Borgoña no es como una bebida. No te lo puedo creer. No, helado de palomita de maíz. No, ya. No te digo que en Chile, cuando yo digo, ay, debería existir tal cosa, ya esa cosa existe. Ya todo está inventado en este mundo. Helado de palomita de maíz. No, estas paletas están demasiado lindas. Ay, qué lindas. Qué delicia. A 3.890 pesos. Hay una cosa que no supero y es el que yo veo algo, digo, bueno, luego regreso para ver si hay otras opciones. Y me parece que me lo van a llevar, que cuando llegue me van a decir, no, si se acabó. Porque eso mismo me pasaba en Cuba. En Cuba tú sí no podías dejar nada para luego porque no es que había esa cantidad de opciones, ni habían 1000 cosas de un tipo que tú pudieras dejarlo para luego. Entonces... no sé, no creo que encuentre algo mejor que el Lego ese que vi. Entonces me voy corriendo, caballero, me voy corriendo. No va a ser que me lo quiten. Al final he aprendido a subir en estas escaleras, pero siempre tengo que ver dónde pongo el pie. Todavía no soy de poner el pie automático y que caiga donde nuestra tienda. De regreso, no les digo qué piso más bonito. Me parece aquí en esta tienda que estoy en un dibujo animado de tan amarillo, tan bonito. ¿Dónde es que estaba? Era este, el que quiero, el de 31.990 pesos. Dígame si no está bonito, a mí me parece súper lindo. Hola. Disculpe, Cuéntame. para comprar esta de acá. Están agotados de momento. No. Sí, la verdad que la mayoría de las cosas que están en vitrina se nos agotaron. Oh, gracias. Espérate que yo esto tengo que procesarlo. Caballero, ya ese en 31.000 pesos está buenísimo, pero está agotado. Entonces ahora tengo que volver a mirar toda la tienda, porque ya como que me fijé en ese, me enamoré. Y no hay, no te lo puedo creer. Y el de la vitrina no se puede porque, no sé, pero no se puede. Miren, al final compré esta, que imagino que se hagan estas 3 figuras. Tiene 308 piezas, o sea, me parece súper bueno. 31.990 pesos, o sea, unos $32. Y me costó como 100 pesos la bolsita. Mira, ¿tú sabes qué es lo bueno que tiene? Que me encantan de hacer las compras aquí en Chile. Que te dan este comprobante, mi amor. Y con esto le pregunté a la muchacha y si, por ejemplo, a Sergito no le gustara que dijera,
ay, yo quiero cambiarlo por otro Lego. Viene y puede cambiarlo por otro. Lo que no hacen es devolverle el dinero, pero sí, o sea, si tuviera algún problema, si simplemente no le gusta, puede cambiarlo. Entonces, eso, mi amor, es muy bueno. Qué bonito aquí en Chile el amor y el respeto que hay a los animales. Esos mismos perritos ahora mismo acaban de entrar a la tienda. En Cuba eso sería impensable. De hecho, la primera ley de bienestar animal en Cuba se aprobó en 2021, 2023, por ahí, creo que fue 2021, pero hace poquito, la primera ley en un país de bienestar animal. Me acuerdo las fotos que me tiré con Yumbito cuando lo vi por primera vez en Valparaíso. Realmente me pasé un poquito de presupuesto, pero ay, mi deseo era comprar esos Legos de, no sé, de $1000, porque Caballero estaban demasiado buenos. Y además yo sé que a Sergito le va a gustar. Así que lo importante de un regalo no es el precio ni la marca. Lo importante es hacer a esa persona feliz, decirle que con ese regalo me acuerdo de ti. Mira, no hay cosa, yo pienso que a ustedes les ha pasado igual, que mortifique que una persona te conozca como que de años y venga y te regale algo que sepa que tú no usas o que no te gusta, ¿sabes? Entonces yo creo que también un regalo dice, te conozco, te escucho hablar, te veo, que quiero regalarte algo que de verdad te guste. Yo espero que eso pase con Sergito, que le guste. Oye, pero ¿qué es esto aquí? Esto, mira, de juegos, con las sillas gamer y todo. Se supone que vienes aquí y juegas, imagino, ¿no? Dice la casa de los coleccionistas y con un café. Oh, ay, caballero, ¿verdad que estamos en el piso -1 ahora mismo de Mall Marina Oriente? No me pude resistir a entrar y miren, ¿tú te imaginas sentarme aquí a trabajar y pedir un cafecito acá? ¡Ño, qué rico! Y hasta el techo, miren el techo como es. Ahora me voy poniendo la gorra porque afuera sí hay solecito. Y por cierto, ustedes saben que en otro video estuve pasándole a la gorra un aparatico afeitar porque tenía muchas pelucitas, boruguitas, como yo les decía. Y la verdad que se las quité, pero creo que arruiné un poco la gorra y estoy triste porque fue un regalo muy especial, además tiene la bandera en mi Cuba. Bien, o sea, le quité todas las pelucitas, pero miren cómo quedó. Le quité estas partes también, estos hilos, que ahí no debí pasarle. Y por acá también le quité otros ahí, en estas costuras. Así que, bueno, por un lado, súper bien porque le quité las pelucitas esas de otro color negro que tenía, pero no sé, la arruiné un poco. Aunque yo creo que no se nota mucho, ¿eh? Ustedes también han tenido que comprar un regalo así con un dinero como que súper justo, un presupuesto limitado. Caballeros, son un dolor de cabeza, así que espero que... Pero yo la verdad que he salido súper satisfecha con el regalo y más que si no le gusta puede cambiarlo. Así que ya tú sabes, mi amor, chao pescado. Y a la vuelta, feliz cumpleaños.